Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Desplazan primeras brigadas a barrios y colonias de la capital para detectar sospechosos de COVID-19 o portadores del virus y bajar así presión en hospitales. En Cortés, las brigadas sanitarias se han concentrado en los 3 municipios más productivos y afectados por la pandemia en el sector. El incumplimiento del distanciamiento social y el no usar mascarilla entre principales factores que disparan el número de contagios en el Zonal Belén y colonias aledañas. Instalan un nuevo laboratorio de virología en San Pedro Sula que permitirá agilizar el procesamiento de pruebas en la zona. La próxima semana las autoridades de salud aumentarán la aplicación de pruebas PCR a 2.000 diarias para ofrecer datos en tiempo real. Inicia apilamiento de cadáveres en la morgue del Hospital Escuela y este día autoridades registran 13 fallecimientos por coronavirus. Turismo, exportaciones, remesas y freno en el crecimiento económico serán efectos de la pandemia en Centroamérica, mientras en Honduras Banco Mundial prevé fuerte caída en la economía. Ministra de Finanzas feliz porque Honduras destaca en la lista de países que el Departamento de Estado de Estados Unidos ubica como efectivos en materia de transparencia fiscal. Congreso aprueba prórroga fiscal para las MIPYME y alarga los plazos para los pagos a cuenta. Aprueban 8 millones de lempiras para repatriar a hondureños varados en España y Cancillería anuncia que ha iniciado gestiones para vuelo charter. Fallece de coronavirus el mítico comandante de la Revolución Sandinista Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero, mientras asesinan en México a juez que conoció caso de famoso narcotraficante. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Todavía no se produce a esta hora el informe de SINAGER respecto a la jornada de hoy martes en relación a los casos positivos de COVID-19, los decesos y las personas recuperadas. En el transcurso de esta emisión noticiosa seguramente tendremos ese informe. Mientras llega, la Cámara Legislativa aprobó este martes una línea presupuestaria de 8.4 millones de lempiras para repatriar a los hondureños que se encuentran varados en España a causa de la pandemia. Y según la Cancillería, a partir de hoy iniciaron las gestiones para contratar un vuelo charter y traer a los compatriotas de vuelta a casa. Al menos 250 hondureños que producto de la pandemia de la COVID-19 quedaron varados en España podrán regresar a Honduras en los próximos días, luego que en el Congreso virtual se aprobara una línea presupuestaria para ese fin de 8.4 millones de lempiras. Fue aprobada la iniciativa de la creación de la línea presupuestaria de 8.4 millones de lempiras para el retorno de 250 compatriotas hondureños. Hasta el día de hoy van anotados en la lista 242 hondureños. Es importante mencionar y decir que la mayoría de estos compatriotas quedaron sin trabajo por el efecto dominó de lo que ha sido la pandemia y la cuarentena. Según el diputado proyectista, los hondureños varados en España sobreviven por la ayuda de otros compatriotas que aún tienen empleo, pero eso en cualquier momento puede cambiar. Es por eso que urge repatriarlos, pues varios de ellos ya duermen en las calles. ¿Qué es lo que pasó? Muchos de ellos perdieron su trabajo. Al perder su trabajo dejaron de pagar sus viviendas y fueron sacados de sus casas. Luego esta gente no tenía que comer. Muchos de ellos estaban durmiendo en la calle, muchos de ellos no tenían que comer.
En ese sentido, la vicecanciller Nelly Jerez anunció que desde hoy se comenzarán a realizar gestiones para contratar un vuelo charter para retornar a los más de 200 compatriotas que están varados en Madrid y en Barcelona. Ya nosotros hemos estado en comunicación con nuestros consulados, tanto en Madrid como en Barcelona, para proceder a buscar estas 200 personas y poder finiquitar una lista ya final de los hondureños que serían beneficiados con este vuelo. Estamos hablando de una aprobación de este proyecto de decreto de más de 8 millones de lempiras que serán utilizados para poder contratar un vuelo y poder traer lo más pronto posible estos más de 200 hondureños. Por ahora solo se espera que la línea presupuestaria aprobada este día se publique lo más pronto posible en el diario oficial La Gaceta. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. También en un vuelo humanitario procedente de México regresaron al aeropuerto Toncontín 120 ciudadanos hondureños en condición de migrantes retornados, quienes luego de pasar el control migratorio se les trasladó al centro de aislamiento temporal de la Vía Olímpica. Se le brinda lo que es enseres, alimentación, vestuarios, las pruebas rápidas y posteriormente lo que es el tiempo establecido. Son un total de 120 personas retornadas, de las cuales son 107 hombres, 8 mujeres, 2 menores no acompañados y una unidad familiar como parte de los 120 que han sido retornados al territorio nacional del hermano país de México vía aérea. Como medida de seguridad sanitaria, todos los 120 ciudadanos hondureños pasarán el proceso obligatorio de cuarentena en la Vía Olímpica de la capital. Se aprobaron reformas a la ley de auxilio del sector productivo para autorizar que la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS, realice la contratación de proyectos que estén relacionados con la pandemia del COVID-19. En ese sentido, con el decreto aprobado, SEDECOAS hará la contratación en forma directa de las obras, bienes y servicios que considere necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia provocada por el COVID-19. Según se informó, los proyectos deberán ser priorizados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, y la Secretaría de Salud. Luego que el Poder Ejecutivo presentara un decreto para beneficiar a los pequeños y medianos contribuyentes del país, este martes el Congreso aprobó la prórroga hasta el 31 de agosto del pago del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2019. El decreto manda a que la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, aportación solidaria y activo neto, contribución del sector social de la economía, impuesto específico de renta único sobre arriendo o alquiler de viviendas o edificios de apartamentos, contribución especial sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, y a la contribución social del sector cooperativo, todas correspondientes al periodo fiscal 2019, deberán cumplirse a más tardar el 31 de agosto. Se podrán acoger a esta prórroga aquellos que durante el periodo de restricción de garantías constitucionales hasta la fecha de entrada en vigencia el decreto no han desarrollado ningún tipo de actividad económica. En cambio, los medianos y pequeños contribuyentes que sí han desarrollado actividad económica total o parcial deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales. El artículo 1 del decreto ley. El Congreso también aprobó una prórroga para que las cuotas de los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal 2020 se paguen el 30 de septiembre y 30 de noviembre del año en curso y el 31 de enero del 2021. Los pagos deberán calcularse sobre el 75% del monto sobre el impuesto sobre la renta determinado en el periodo fiscal 2019, tal como lo establece la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19.
De acuerdo al último informe de perspectivas económicas del Banco Mundial, Honduras ya no cerrará en el 2020 con un crecimiento económico del 4% negativo, como lo tiene programado el Banco Central, sino que será de menos 5.8%, superando solamente a Nicaragua en el área centroamericana. El Banco Mundial, en su informe de las proyecciones globales, está mencionando que Honduras y Nicaragua son los que van a tener un menor crecimientos negativos de la región. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que Honduras alcanzaría el 5.8%, posiblemente un 6%, y Nicaragua llegaría a un 6.3% y posiblemente un 7%, y como lo he mencionado, esa medida que pasa el tiempo es que se obtienen los datos más concretos y la realidad de esta pandemia. Las economías de todos los países de Centroamérica cerrarán con un porcentaje negativo. Para el caso, Guatemala clausurará el año con un menos 3.0, Costa Rica con un menos 3.3, El Salvador menos 5.4, Honduras menos 5.8 y Nicaragua en el último lugar con un crecimiento negativo de 6.3%. La pandemia del COVID-19 dejará en la región centroamericana la caída en un tercio del sector turismo. Las remesas y las exportaciones caerán en un 20% y el freno a la actividad económica será severo, al grado que se prevé un crecimiento regional negativo de menos 4%, menos severo del que pronostica el Banco Mundial, pero al fin un crecimiento económico negativo, señala un grupo de expertos convocados por UNITEC y el ICEFI al analizar también el tema político y social. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. En Centroamérica, la pandemia del COVID-19 dejará un deterioro profundo y rápido en lo económico y social, advierten los expertos al prever un crecimiento de menos 4.8% en el peor de los escenarios. Así lo afirma el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Lo que nuestras estimaciones nos dicen es que el crecimiento centroamericano podría estar entre menos 9 y menos 4.8. al final del año 2020. Los escenarios iniciales que habíamos calculado de pérdida de turismo, pérdida del flujo de remesas familiares se han estado cumpliendo. Y lo que nos falta es comprender si las exportaciones se van a venir abajo. 4 fenómenos golpearán la economía regional según el ICEFI: la caída de 1/3 de los ingresos por turismo, la disminución del 20% en flujo de remesas familiares, las exportaciones bajarán en un 20% y el freno en la actividad económica. Esto obviamente va a tener resultados negativos en términos de igualdad, en términos de empleo. Tenemos que saber que esta es una crisis que no es una crisis coyuntural de 3 o 4 meses, no se acaba cuando se abran las economías nuevamente. Esta es una crisis de gran calado. A nuestro juicio, bien manejada, podría ser una crisis que requiera 4 o 5 años de esfuerzos para poder salir de ella lo mejor librado. A ello se suma el impacto que tendrá en la región la caída en la economía de Estados Unidos. La caída en el nivel de actividad de Estados Unidos significa menor demanda de las exportaciones. La caída de actividad en Estados Unidos significa menos remesas. Para algunos países es muy importante eso. Y obviamente el efecto sobre el turismo para un conjunto de países es bastante crucial. A nivel político, los expertos piden seguir de cerca la concentración de poder que ha caído sobre los poderes ejecutivo y los abusos que ello permite. Uno tiene que ver con las dinámicas de concentración de poder en los ejecutivos y la posibilidad de debilitamiento de otros órganos del Estado, o sea, la legislatura y lo judicial. En la sociedad, las consecuencias serán fuertes en los más vulnerables, disparando los niveles de pobreza y pobreza extrema. Sabemos que en sociedades profundamente desiguales, con pobreza, con exclusión, la distribución de las consecuencias
por muy mundial que sea la crisis, por muy total que sea la crisis, se termina afectando a los sectores que están en peores condiciones. Según el ICEFI, la región podría perder al menos 1.9 millones de empleos en el peor de los escenarios. De ahí que enfaticen en la importancia de un pacto fiscal para enrumbar por caminos de equidad a la región. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Bueno, tenemos que aclarar que son datos bastante coincidentes de los del Banco Mundial con el ICEFI, porque el Banco Mundial está pronosticando un crecimiento negativo en todas las economías de Centroamérica. Guatemala con un menos 3.0, Costa Rica con un menos 3.3, El Salvador con menos 5.4, Honduras menos 5.8 y Nicaragua en el último lugar con menos 6.3%. Crecimiento negativo. Y este último informe que hemos escuchado del ICEFI pronostica un crecimiento negativo que puede estar entre los 4% y 9%. Así lo decía el director del ICEFI, que el crecimiento negativo en Centroamérica puede estar entre 9.8 y 4. ¿Se imaginan ustedes la situación que se deriva precisamente de esta pandemia y sus repercusiones en la economía? Debido a que las exportaciones del país se verán afectadas y disminuirán por la contracción económica mundial a causa de la pandemia del COVID-19, el gobierno les ha solicitado a los exportadores cultivar granos en las parcelas que no podrán trabajar con la reducción de los pedidos de sus clientes. Se han cancelado, nos han informado algunos exportadores, algunos contratos, pero también como parte de la política de gobierno se está apoyando de que esos espacios en la parte agrícola, por ejemplo, los sustituyan mientras pasa esta crisis con productos como ser frijoles, que es algo que requerimos como país, que es uno de los productos de canasta básica más importantes. Prevén una reducción sustancial en la exportación de frutas tropicales, mientras que si producen granos podrán vender el producto en Honduras y reducir las importaciones, mientras la población podrá consumir lo que el país produce. De los 1.047.3 millones de dólares gestionados por Honduras, solo una tercera parte ha ingresado al país. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Un total de 373.7 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales de crédito es lo que ha ingresado al país, producto de los 1.047.3 millones de dólares gestionados como créditos por Honduras. A esta fecha tenemos en proceso de gestión de operaciones de crédito aproximadamente 1.047.3 millones de dólares. Suscritos 623.7 y desembolsados a la fecha 373.7 millones de dólares, especialmente de organismos multilaterales, la mayoría de estos créditos a altamente concesionales. El Congreso autorizó al gobierno gestionar créditos por 2.500 millones de dólares, que representa incrementar la deuda a un 55% en relación al Producto Interno Bruto. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Siempre con la secretaria de Finanzas, se refiere esta noche a esa evaluación positiva que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la transparencia fiscal en Honduras.
Honduras forma parte de los países que aprobaron la evaluación del Departamento de Estado por cumplir con los estándares de transparencia fiscal, aprobación que mejora la imagen del país a nivel internacional según las autoridades y muestra confianza a los inversionistas, la banca y a la misma ciudadanía de que se están haciendo bien las cosas, señala la ministra de Finanzas. Confianza de los inversionistas extranjeros, confianza de la banca multilateral, confianza de nuestros socios bilaterales, pero fundamentalmente con esto queremos construir confianza de la ciudadanía, confianza hacia sus instituciones. El informe evalúa requisitos básicos en materia de transparencia fiscal, por ejemplo, el gasto, presupuesto y fuente de financiamiento, monto de deuda, sostenibilidad y condiciones de la misma. El FOSDE reconoce que están mejorando la calidad del servicio y transparentar los presupuestos, pero aprobar la evaluación no implica que todo está bien en el país. Falta mucho para combatir la corrupción. Tener transparencia fiscal en estas evaluaciones no significa que estamos combatiendo la corrupción o que hemos avanzado en la participación ciudadana. Se debe tener cuidado con la interpretación tomando en cuenta lo que mide el informe, señala este economista de la UNAD. Estados Unidos mide criterios específicos, como ser publicación de documentos presupuestarios e ingresos detallados, existencia de una institución fiscalizadora independiente que publica informes o auditorías y los pone a disposición del público. También el otorgamiento de licencias y contratos conforme a las leyes hondureñas, pero no mide el principal flagelo que abate al país, señala el economista Ricardo Matamoros. Pero no están directamente relacionados con control de la corrupción, con rendición de cuentas, con efectividad gubernamental o, por ejemplo, con la libertad de información. Explicaron que no se debe confundir la evaluación de transparencia fiscal con la de la cuenta del milenio, en donde Honduras ha resultado reprobada en gobernanza con justicia, combate a la corrupción, efectividad gubernamental, Estado de Derecho y libertad de información. Cuando regresemos con el noticiero líder, pese a la reserva de algunas familias, las brigadas de salud que se masificaron hoy en la capital pueden ser el principio para aplacar la curva de la pandemia en el Distrito Central. Como parte de su compromiso de promover y apoyar el desarrollo de Honduras y contribuir con la recuperación de la economía y del tejido empresarial local, Grupo Financiero Ficosa realizó este martes el relanzamiento de su campaña Hecho en Casa, bajo el lema "Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho". Cuando nosotros empezamos con este movimiento, nuestra idea era poder cambiarle el consumo a los hondureños para que ellos prefirieran y compraran los productos hechos en casa. Al ellos hacer eso, estamos nosotros como consumidores poniendo un granito de arena en lo que es la economía y así generando más empleo y llegando a toda la cadena de valor que se esmera día a día para traernos estos productos a nuestras casas y a nuestras oficinas. Hecho en casa no es un simple sello, es una forma de estimular la producción y generar conciencia en los hábitos de los consumidores al preferir comprar los productos hechos 100% por manos hondureñas. Tenemos que cambiar ese manera que nosotros compramos, tenemos que ponernos conciencia, la mano en el corazón para apoyarnos nosotros como hondureños, que solo juntos vamos a poder salir adelante. Dentro de los aliados de la iniciativa Hecho en Casa se encuentran empresas de consumo masivo, medios de comunicación, cámaras y gremios empresariales. Para adquirir el sello Hecho en Casa es necesario entrar a la página web hechoencasa.com.hn y llenar el formulario y luego le estarán enviando el manual completo para poder adquirir el sello y aplicarlo a sus productos.
El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Bacredomatic. Bueno, Telenoticias ha estado a la espera desde hace 1 hora y media de un comunicado oficial del gobierno de la República en torno a la salud del presidente Juan Orlando Hernández, sobre su positivo con el COVID-19, pero esa comunicación oficial todavía no la brinda Casa de Gobierno, aunque sí hemos conocido muy temprano que el presidente Hernández fue hospitalizado al dar positivo a la prueba del coronavirus. El presidente realizó la prueba del COVID junto a su esposa y ambos salieron positivos. Casa de Gobierno, según la información que tuvimos nosotros hace aproximadamente 1 hora y 30 minutos, brindaría un informe oficial completo sobre el positivo del presidente y la primera dama, pero hasta el momento no lo han hecho, aunque confirmaciones hechas por este noticiero nos indican que las pruebas de ambos, el gobernante y su esposa, dieron positivo. Estaremos a la espera de tener más detalles de Casa Presidencial. Entre tanto, este martes las brigadas de salud para detectar y atender a las personas sospechosas o portadoras del coronavirus llegaron a la colonia Hato de en Medio, en donde hubo buena receptividad a los brigadistas. Se atendieron a 137 personas sospechosas de contagio y otra fue trasladada a una clínica periférica. Las autoridades sanitarias buscan con esta iniciativa bajar la carga hospitalaria y atender el mayor número de casos posible, dando atención primaria en barrios y colonias de la ciudad de Tegucigalpa, de todo el Distrito Central y también del Valle de Sula, donde más ha pegado la pandemia. El temor por contraer el virus y la incertidumbre de saber si es portador del mismo ha cambiado la mentalidad de la población capitalina, que hoy como nunca antes decidió abrir las puertas de sus casas para recibir al personal de salud, que a partir de este martes recorrerán barrios y colonias casa por casa con el objetivo de detectar pacientes infectados de coronavirus. Hemos recibido la sorpresa de que la gente realmente quiere saber si tiene COVID, quiere recibir el tratamiento en caso de tener los síntomas, así que es para nosotros una alegría saber que lo que estamos haciendo pues va a servir para aplacar este virus. Creo que la población está comenzando a entender que es necesario que todos nos tratemos para que esto no se complique. 25 brigadistas iniciaron el triaje en el Hato de en Medio, una de las colonias con mayor incidencia de casos en la capital. Se inició con 3 de los 10 sectores y como resultado 137 personas fueron diagnosticadas como sospechosas de portar el virus y una tuvo que ser trasladada a la clínica periférica debido a su condición de salud. Bueno, lo que se busca es llegar casa a casa para dar atención a las personas, para poder evaluarlas en la privacidad de su hogar. Un médico estará llegando, le estará atendiendo, pero también le estará dando su tratamiento, un tratamiento que se ha tenido pues mucha evidencia en el país, que ha logrado disminuir que las personas puedan empeorar de su salud. Lo que se busca es evitar que las personas lleguen a las salas de un hospital con la enfermedad ya avanzada.
una medida que ha sido utilizada en ciudades como Guayaquil en Ecuador y que ha tenido resultados alentadores. El éxito en aquella ciudad radica en la colaboración masiva de sus habitantes que nunca dudaron en abrir las puertas de sus hogares para ser atendidos. Y si esta paciente tiene esta brigada, pues esta brigada está conformada por un médico, una enfermera profesional, un auxiliar de enfermería, y van a ir a las colonias, a los barrios más vulnerables, o sea, esos barrios donde hay mayor incidencia, y van a ir casa a casa. Y por favor, déjelos entrar a su casa. Batres aseguró que bajo el esquema de salud casa por casa se atenderá a los sectores más vulnerables, en tanto la población hondureña dé un paso de confianza y cooperación en un proceso que busca aplanar la curva epidemiológica de casos. Las autoridades sanitarias hacen un enérgico llamado a la población hondureña a abrir las puertas desde su casa, atender a los médicos brigadistas y así evitar un contagio y, peor aún, llegar a los hospitales a causa del COVID-19. Gabriel Andino, Telenoticias. Al principio hubo reservas de parte de algunas familias. Hoy muy temprano en la mañana, cuando salieron estas brigadas de salud, pero ya luego todo se fue normalizando y esperamos que los capitalinos y especialmente las familias de las colonias donde más incidencia hay de la pandemia no tengan ningún temor, y cuando vean al personal sanitario, personal de SINAGER, de las Fuerzas Armadas y de la policía, abran sus viviendas porque se les toma la temperatura, se anotan datos importantes. Esto es atención primaria, y en caso de tener temperaturas elevadas, pues se les practica luego en un centro asistencial las pruebas respectivas para darles el tratamiento maíz, que en este momento se está distribuyendo a las personas que se contagian del COVID-19. Esto se está realizando en la capital de la República desde hace algunas semanas. También se hizo en San Pedro Sula y en municipios aledaños a la capital industrial. Mañana se van a masificar las brigadas de salud. El gobierno está haciendo lo que las autoridades de otras ciudades y países del cono sur del continente hicieron, como por ejemplo Guayaquil en Ecuador, donde el escenario era dantesco, el escenario era dramático. Las autoridades salieron a los barrios y colonias para ver la situación de la gente, y así se fue aplacando la curva y consecuentemente reduciendo el número de contagios y de muertes en Guayaquil, Ecuador, una de las ciudades sudamericanas más afectadas por la pandemia. Esperamos que la población participe y facilite el ingreso de las personas o de las comitivas de las brigadas de salud a sus viviendas. Esto nos va a ayudar mucho a contener la pandemia y aplacar esa curva. En otra información, ante el repunte de casos de COVID-19 en el Distrito Central, las autoridades sanitarias aseguraron que el epicentro de casos se concentra en el Mercado Zonal Belén y colonias aledañas. Todo este sector alrededor del mayoreo aquí, de Zonal Belén, ¿verdad? Todas las colonias que están alrededor, la 3 de Mayo, Crucita, ¿verdad? La incidencia de casos es tremenda. Igual también los fallecimientos, casi todos son de ese sector. Entonces, algo está pasando allá en el mayoreo, porque se ya está descontrolado, eso parece una feria completamente. Entonces la transmisión es comunitaria y el foco lo tenemos ahí en el centro norte, ¿verdad?, de la capital, donde está la mayor incidencia de casos. Es decir, no usan ni siquiera la mascarilla, mucho menos un par de anteojos para proteger todo lo que es el rostro. Y esto hace pues que de alguna forma el contagio sea más rápido. Frente a este desborde de casos, los funcionarios no descartan que se separen las ventas del Mercado Zonal Belén, es decir, reubicar algunos de estos puestos en otros lugares para evitar la propagación del COVID-19. Las estadísticas son frías. En el departamento de Cortés, la pandemia del COVID está afectando con fuerza a 3 municipios considerados el motor de la economía a nivel nacional por la cantidad de industria y población económicamente activa en esas zonas. Y es por ello que desde el mes de abril se ejecutó en esas zonas las brigadas sanitarias o de salud casa por casa.
El departamento de Cortés hasta la fecha registra 5.206 casos de COVID-19. Los 3 municipios más afectados con la pandemia son San Pedro Sula, con 3.412 positivos y más de 118 muertos. Choloma ocupa el segundo lugar con 595 y 17 muertos. Villanueva el tercero con 381 casos y 24 fallecidos, afectando a la población económicamente activa entre 25 a 35 años. Choloma hemos notado un ascenso de casos en las últimas 2 semanas, porque teníamos menos de 300 casos en ese momento y ahorita ya tenemos 528 casos. Igual en Villanueva, donde teníamos alrededor de 200, ya estamos hablando de 381 casos. Hay varios factores. Uno de ellos, tenemos que ver de que aquí la masa poblacional es mucho mayor. Como también la población es más joven, es población trabajadora, hay sector manufacturero textil, hay bastante comercio informal. San Pedro Sula posee el 53% de casos positivos en el departamento de Cortés. La mayoría se han captado mediante los centros de triaje y las brigadas o equipos de respuesta rápida que se han implementado desde abril. Los casos han aumentado en un 35%. Los equipos de respuesta rápida se han enfocado en realizar visitas desde a finales del mes de abril. Desde entonces hemos realizado un recorrido entre aproximadamente 60 barrios, colonias y localidades, donde hemos visitado más de 12.000 casas, pero hemos encontrado aproximadamente 5.000 casas cerradas, lo que representa un 41% de casas cerradas a nivel de la ciudad de San Pedro Sula. Hemos captado un total de 146 pacientes asintomáticos. Los 12 municipios del departamento cuentan con centros de triaje, pero en aquellos donde hay mayor concentración de población, se habilitarán de 2 a 3 centros para contrarrestar la pandemia. El Colegio de Ingenieros, que nos ha funcionado como una unidad de triaje con una capacidad de que en su inicio con 40 a 60 personas ha ido incrementando. Hoy en día estamos viendo de 250 a 300 personas diarias. Estamos viendo la necesidad de abrir otro triaje que se va a habilitar ya esta semana en Expocentro, en el cual va a tener la misma capacidad de atención de las personas. Cuenta con 3 unidades estabilizadoras, 4 consultorios médicos. Para las autoridades de salud, lo ideal sería la prevención del virus, pero con el incremento de casos el objetivo es identificarlos en etapas tempranas. Por eso se habilitó hoy un nuevo laboratorio de virología para el Valle de Sula y mañana un centro de triaje en Expocentro. Maylin Coto, Telenoticias. Con el fin de ampliar la capacidad de respuesta y agilizar los exámenes para detectar COVID-19, hoy en San Pedro Sula entró en funcionamiento un nuevo laboratorio de virología automatizado para la región departamental de Cortés. Se tiene un equipo, un M2000 SP, va a procesar 96 pruebas de laboratorio cada 3 horas. Este equipo automatizado hará lo que es la extracción y la amplificación al mismo tiempo. Luego pasarán lo que es a la lectura. Además de procesar muestras en el Valle de Sula, se apoyará a la zona occidental. Este laboratorio de virología funcionará 24 horas los 7 días de la semana. Y a partir de la próxima semana, el número de pruebas PCR a ser aplicadas será 2.000 diarias, informó el gobierno, luego de ajustes que están haciendo en el Laboratorio Nacional de Virología y algunos centros hospitalarios, así como evacuar el desfase que existe para poder ofrecer información en tiempo real. La gran cantidad de pacientes que reclaman los resultados de las pruebas que detectan el COVID-19 es un desafío que las autoridades sanitarias deben superar, porque la entrega tardía está creando un desfase que no permite ver en toda su dimensión el problema de la pandemia en el Distrito Central. Hemos ido mejorando en el tema de las moras, del tema de las pruebas. Antes solo realizábamos de 500 a 600, últimamente estamos realizando más de 1.000. Nosotros esperamos que en esta semana podamos llegar a 1.500 a 2.000 y la siguiente semana mucho más, ¿verdad? Aquí está el laboratorio del Distrito Central, el laboratorio de virología y estas otras máquinas, ¿verdad?, termocicladoras que son muy complejas, que se van a llevar a los hospitales para poder ir realmente tener el diagnóstico más oportuno.
Según Salud, el Laboratorio Nacional de Virología tiene una capacidad para 650 pruebas por día, pero la demanda es mayor a 2.000, porque recibe muestras de todo el país, excluyendo el departamento de Cortés. Significa que se acumulan más de 1.300 pruebas por día. Lo que sí quiero dejar verdad manifestado es que necesitamos todo el apoyo de las autoridades competentes para fortalecer nuestras capacidades instaladas, llámese equipos, llámese reactivos, llámese resto de insumos necesarios para realización de las pruebas, recursos humanos, y de esta manera, en la medida en que nosotros seamos fortalecidos y apoyados al 100% por las autoridades, en esta medida nuestra respuesta como laboratorio va a ir cada día creciendo. Ponerse al día con los resultados es ver de manera correcta el problema, porque actualmente, aunque son datos reales, no corresponden al tiempo real. Es decir, le hemos dicho, en varias ocasiones hemos recomendado a Vigilancia de la Salud de la Secretaría de que hagan una gráfica con el inicio de los síntomas, con esas pruebas positivas, para que realmente tengamos una curva epidemiológica en tiempo real y no por el día de la toma del procesamiento de muestras. Según Salud, pese a que han incrementado las capacidades, el desafío continúa, porque obtener el resultado de cada prueba tarda entre 5 y 7 horas. Dicen las autoridades sanitarias que a partir de la próxima semana el número de pruebas se podría duplicar y así reducir la mora que actualmente existe. Mario Landa, Telenoticias. En la sesión virtual de este martes, el Congreso Nacional también aprobó una ley temporal la cual prohíbe que instituciones públicas y privadas utilicen mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares con el fin de impedir la propagación de la pandemia del COVID-19. La ley aprobada es obligatoria para todos los responsables y encargados del control del personal, ya sea que laboren en instituciones públicas o privadas. Se excluye de esta normativa a las instituciones de seguridad nacional, Dirección Nacional de Migración y Extranjería, dependencias de la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, Telenoticias continúa esperando la información oficial del gobierno en relación a el resultado positivo de COVID-19 por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García. Hace aproximadamente hora y media, 2 horas, trascendió nuestro equipo informativo, esperó, porque se nos dijo que Casa de Gobierno confirmaría esta versión. Hasta el momento no se ha hecho, pero nuestras fuentes indican que en efecto el presidente de la República se ha contagiado del COVID-19, igual su señora esposa, y que son atendidos en el hospital militar. Varios gobernantes desde marzo también salieron positivos con el COVID-19, entre ellos el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que estuvo en estricta vigilancia médica. Igual Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, estuvo también en autoaislamiento después de que su esposa Sofía Trudeau desarrollara síntomas de un resfriado tras regresar de un viaje en el Reino Unido. Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, también se contagió del COVID-19. Artistas, entre ellos Tom Hanks, deportistas, específicamente futbolistas, bueno, deportistas en general, futbolistas que son los que más conocemos en Honduras, europeos, se han contagiado del COVID-19. Y hoy en Honduras, aunque todavía no lo confirma Casa de Gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García de Hernández. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, en el Congreso Nacional presentan manifestación para conocer situación del COVID-19 en las cárceles.
Antes, en nuestra nota positiva, jóvenes entusiastas procedentes de varios sectores de la ciudad conformaron un grupo denominado Manos Salesianas, y entre su visión de apoyo al país y a la sociedad han comenzado por recolectar víveres para entregarlos a las personas más necesitadas de acuerdo a un mapa de pobreza por ellos diseñado. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! El sentimiento de solidaridad ha tomado fuerza entre la juventud. Varios jóvenes capitalinos entre 15 y 20 años han conformado el grupo denominado Manos Salesianas con el fin de recolectar víveres y entregarlos a las personas que no tienen alimentos. Nace a raíz de la crisis que estamos pasando. Nosotros como jóvenes hemos optado a querer ser parte de un cambio en la sociedad hondureña. Pero en este momento, esta situación de la pandemia, la crisis ha aumentado más en lo que es la pobreza. Entonces nos hemos agarrado la mano al corazón queriendo ayudar a los más vulnerables del país. Este grupo de jóvenes tienen una visión clara y solidaria de las necesidades que enfrentan miles de hondureños. Bueno, como sabemos, el país tiene un índice del 63% de pobreza y un 24% de pobreza extrema. Entonces, de repente son cosas que no sentimos, pero a la hora de verlos se siente totalmente diferente. Es algo realmente que nos hace actuar. Por eso estamos con este movimiento, para poder ayudar. Manos Salesianas, el título que abriga a estos jóvenes, recuerda la bondad de San Francisco de Sales, el modelo en que se inspiró Don Bosco, el santo de la juventud. Somos un grupo de jóvenes que busca fomentar la solidaridad en tiempos de crisis, apoyando a las comunidades hondureñas más vulnerables, proveyéndoles con el sustento más básico. Y es ahí donde nosotros nos ponemos la mano en el corazón para ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. Y es con tu apoyo que podremos llegar a ellos y hacer la diferencia. La recaudación de fondos y víveres es el principal objetivo de este grupo para cumplir su propósito de ayudar a las personas necesitadas. Y a través de las redes sociales la población puede apoyarles. Mario Landa, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Bueno, en este momento el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirma que en efecto dio positivo con el COVID-19. Y para disponer de los insumos y medicinas que se requieren. Hoy, por ejemplo, iniciamos la brigada de atención inmediata. Brigadas que han salido a buscar, a atender a los pacientes en sus casas, en los barrios y colonias de los mayores centros poblados. Y de esa manera buscamos controlar en su etapa temprana la enfermedad y así evitamos que se agraven los pacientes. Iniciamos en los lugares de mayor número de contagios, como es el caso de San Pedro Sula y el Distrito Central. Ya las brigadas están en campo atendiendo a los primeros pacientes y pedimos a la población que, por favor, por el bien de ustedes y de todos, le abran las puertas de sus casas a estas brigadas. Las que son dirigidas por médicos bien preparados y que la atención que cada quien reciba en su casa, en la gran mayoría de los casos, evitará que tengan que ir a un hospital y va a evitar que se agrave. Las brigadas cuentan con personal y los insumos necesarios para hacer los diagnósticos y para dejar a los pacientes con su dotación de medicamento, es decir, con su tratamiento ahí en su casa. Esta labor que realizamos para combatir esta epidemia ha requerido de nuestra dedicación permanente. Mantenemos muchas reuniones con diferentes sectores y organizaciones, la mayoría de manera virtual, otras de manera presencial, guardando desde luego las medidas de bioseguridad y también requieren desplazamientos. También hemos hecho revisiones a algunas de las instalaciones y laboratorios de salud pública. En este tipo de actividad siempre se está expuesto y aun cuando se toman las medidas requeridas, a veces un descuido hace que alguien se contagie y este contagie a otros. A veces, en una fracción de segundos ocurre eso. Por ejemplo, así le ha ocurrido a varios trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, policías, militares, bomberos, voluntarios, funcionarios y otros colaboradores que se han contagiado.
Como presidente de la Nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento maíz. Me siento mejor. Sin embargo, me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto. Por consejo médico, me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas. Eso va a determinar los pasos a seguir. También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que labora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico. Les informo además que 2 de nuestros colaboradores y mi esposa Ana han resultado positivos. Pero los 3 también están ya con tratamiento. En el caso de Ana, afortunadamente, es asintomática. Mi deseo de trabajar y servir a mi país no ha bajado en lo más mínimo. Me siento con suficiente fuerza y energía para seguir adelante y vencer esta pandemia. Sabíamos que estábamos expuestos y con gran riesgo. Pido a la población tomar todos los cuidados necesarios, observar al pie de la letra las medidas de bioseguridad. Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación. En lo personal, confío en Dios, en los médicos hondureños y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad. Y así como muchos se han recuperado hasta ahora, en algunos días volveremos a la actividad normal. Mientras tanto, estaremos comunicándonos por los medios electrónicos y cumpliendo con mis obligaciones vía teletrabajo. Confiemos en Dios y en la capacidad que tenemos los hondureños de vencer la adversidad. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, acaba de confirmar que dio positivo por el COVID-19 y también su señora esposa, la primera dama de la nación, Ana García de Hernández, que es asintomática, y otro colaborador. Es uno de los gobernantes que desde el mes de marzo se contagia del COVID-19. Ya hablábamos hace algunos minutos que el primer ministro canadiense Justin Trudeau se contagió del COVID, lo mismo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, fuera de una gran cantidad de artistas, deportistas, políticos, gobernadores en México. Hay 8 gobernadores en México que se han contagiado del COVID-19. Bueno, esta fotografía no parece ser reciente. Aunque se le está haciendo la prueba del hisopado, aparece sin barba aquí el gobernante, que hoy apareció con barba y dice que hasta el fin de semana comenzó a sentir algunos síntomas. Entiendo que hoy se practicó la prueba y la PCR puede salir el resultado en 8 horas. El problema que ha surgido con el Instituto Nacional de Virología es que solo tiene una capacidad de 650, 700 pruebas diarias, pero le están viniendo al Instituto Nacional de Virología cerca de 2.000 pruebas de todo el país. Entonces ahí ha entrado el desfase, porque no puede dar los resultados en tiempo real.
va acumulando ahí una deuda diariamente y por eso mucha gente recibe los resultados hasta 15, 20 días después de que se hace la prueba. No pasa esto en San Pedro Sula, donde está el centro de virología, porque solo recibe pruebas del departamento de Cortés, mientras que en Tegucigalpa se reciben las pruebas de todo el país. Así es que el presidente hondureño ha confirmado que ha dado positivo de COVID-19, su esposa también, que es asintomática, y un colaborador. Yo por lo menos no escuché el nombre de ese colaborador. No lo dijo. Sí dijo el de su esposa Ana García de Hernández, y claro, él admitió también ser positivo de COVID-19, que seguirá trabajando, dice, virtualmente, y pidió a la ciudadanía, hoy que han comenzado las brigadas de salud a desplegarse por todo la ciudad, sobre todo las partes donde más incidencia hay de la pandemia, a que la gente abra las puertas de su casa, que permita que los médicos y los trabajadores sanitarios ingresen a sus viviendas. Eso es importante. Así contuvo la pandemia Guayaquil, y Honduras no debe ser la excepción. Así que ese ha sido el mensaje del presidente para que las familias hondureñas, sobre todo en el Valle de Sula y en el Distrito Central, abran sus viviendas a estas brigadas de salud. YesStereo reabre sus tiendas a nivel nacional, garantizando el seguimiento de protocolos de bioseguridad y poniendo a disposición servicios innovadores para que sus clientes y colaboradores sientan seguridad y confianza en todo momento. Estamos atendiendo en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de acuerdo al día autorizado de circular según terminación de identidad, manteniendo en todo momento protocolos de bioseguridad como ser mantener distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona, utilización de mascarilla en todo momento y limpieza de calzado, toma de temperatura y uso de gel antibacterial antes de ingresar a las instalaciones. Adicional a nuestras tiendas físicas, tenemos la opción para nuestra tienda en línea o página web www.yestereo.com, donde los clientes pueden realizar pedidos de sus productos y elegir la manera en que quiere recibirlo. El cliente puede elegir entre entrega segura a domicilio en Tegucigalpa y San Pedro Sula o autoservicio, que estará próximamente a disposición de sus clientes en las tiendas del Boulevard Morazán en Tegucigalpa y Boulevard Los Próceres en San Pedro Sula. Esta modalidad de entrega debe ser seleccionada a la hora de realizar su pedido y posteriormente podrá recoger su producto en tienda al estacionarse y sin bajarse de su vehículo. Una vez ahí, será atendido por nuestro personal que está capacitado y preparado con todas las medidas de bioseguridad. Adicionalmente, para nuestros clientes que deseen pagar sus cuotas, hemos implementado en nuestra tienda del Boulevard Morazán en Tegucigalpa un nuevo servicio de autocaja, a través de la cual, sin bajarse de su vehículo, puede realizar sus pagos. En YesStereo estamos comprometidos con continuar innovando para afrontar esta nueva realidad. Hemos trabajado para hacer honor a nuestros pilares de confianza e innovación que nos han caracterizado por más de medio siglo y que han permitido que miles de hondureños nos tengan en sus hogares con las mejores marcas, lo último en tecnología y el mejor respaldo. El presidente Hernández y su esposa Ana García están siendo tratados en el hospital militar. Ahí está nuestro periodista Tony Munguía de TN5 Matutino con el reporte. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Renato. Buenas noches, amigos televidentes de TN5 Estelar. Así es, estamos ubicados específicamente aquí en el Hospital Militar, donde trasciende que es aquí específicamente donde se hizo también la prueba de COVID-19 y que ha salido positivo la pareja presidencial, el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García. Hemos visto cierta circulación de movimientos militares y de igual forma también
de la Guardia de Honor Presidencial aquí apostándose en el hospital militar, donde si pues presentaría síntomas graves, el presidente Hernández estaría siendo atendido aquí junto a su esposa. Recordemos que ella es asintomática, pero él ha confirmado que específicamente pues tiene algunos síntomas leves. Este es el movimiento que nosotros podemos observar a esta hora de la noche, cuando son las 10:16, totalmente en vivo de aquí desde el hospital militar, donde el presidente Hernández y su esposa Ana García estarían siendo pues atendidos aquí en este hospital militar, tal y como se ha organizado desde un inicio de la pandemia. Vamos a tener más informaciones en las emisiones siguientes, específicamente a las 5:45 de la mañana en TN5 matutino. Renato, vamos a estar pendiente de lo que ocurre aquí en el hospital militar. Con esta información vuelvo con usted. Buenas noches. Tony Munguía informándonos desde los alrededores del hospital militar. Debido a la inseguridad que registra en los centros penales del país, el diputado de la Alianza Patriótica, Denis Castro Badía, presentó una manifestación en la sesión virtual de este día para que la Comisión Interventora de los Centros Penitenciarios presente un informe sobre la situación actual de los reos en las cárceles hondureñas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó este martes que los 120 privados de libertad con COVID-19 ya están siendo atendidos con el tratamiento maíz y que están disponibles otros 500 tratamientos si surgen más casos, luego de la alerta brindada en torno a que unos 1000 privados de libertad están contagiados en la cárcel de Támara o que podrían ser sospechosos de portar el COVID-19. En la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán se aplica tratamiento maíz y pruebas PCR a privados de libertad contagiados de COVID-19 por gestión del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud del Instituto Nacional Penitenciario y la Mesa Penitenciaria de Salud. Verificamos que ya existía la disponibilidad de aproximadamente 590 tratamientos y que se habían realizado ya alrededor de 800 y pico de pruebas moleculares o PCR. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos alertó a tiempo sobre la amenaza del COVID-19 en prisiones con hacinamiento extremo como la de Varones en Támara, donde unos 3.000 prisioneros padecen alguna enfermedad crónica. Ahorita ya se abrieron como albergues hasta la Iglesia Católica, otros centros, y realmente es una preocupación enorme para sus familias, para los mismos privados de libertad, porque realmente la pandemia está arrasando. Durante la emergencia por COVID-19 en el país, el Poder Judicial estableció una mesa técnica que mediante distintas medidas aplicables excarceló a la fecha al menos 1.624 privados de libertad. De acuerdo a los últimos registros de los juzgados de ejecución a nivel nacional, un total de 1.624 privados de libertad han sido beneficiados con las diferentes figuras que otorga la ley y que han sido aplicadas en el marco de esta emergencia ocasionada por el COVID-19. La Penitenciaría Nacional de Támara alberga a más de 7.000 prisioneros y es la de mayor nivel de contagio de COVID-19, situación que preocupa al CONADE. Ya hay 2 microbiólogos, pero tiene que aumentarse la cantidad para que las pruebas resulten más rápidamente. Hay disponibilidad, como lo decíamos, de 3.000 pruebas rápidas que se van a aplicar, y las pruebas confirmatorias o PCR se aplicarán en el momento en que esas pruebas rápidas puedan dar positivo. En marzo pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREP solicitó excarcelar a reos de la tercera edad con enfermedad crónica, vulnerables en condiciones de insalubridad y hacinamiento que los hace presa fácil de contagio por COVID-19. Luego de retornar a los templos con un 30% de su capacidad, decenas de pastores de las iglesias evangélicas de la capital recibieron este martes equipo de bioseguridad por parte del gobierno para evitar la propagación del COVID durante las reuniones. De lo que le cabe en una iglesia es lo que usted puede tener. Una iglesia de 150, por ejemplo, lo más que puede tener son 50 personas.
¿verdad? Una iglesia de 300 puede tener hasta 100, 80, 100 personas porque guardamos la separación de 1.5, pero las iglesias ya iniciamos. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia todos los jueves tenemos servicios a las 4 de la tarde. Consiste en donación de mochilas de fumigación, consiste en la entrega de trajes de bioseguridad, especialmente para aquellos lugares donde hay más contagio de COVID. Consiste en donación también de gel de manos o gel de desinfección en distintas presentaciones. Consiste en mascarillas quirúrgicas y consiste también en mascarillas A3, que son las que está donando el gobierno de la República para que puedan ser utilizadas por las personas que necesitan estas mascarillas. Según información de la Confraternidad Evangélica en Tegucigalpa, existen más de 3.000 templos y 20.000 a nivel nacional. Al menos 13 pacientes contagiados por el COVID-19 fallecieron en los últimos 3 días en el Hospital Escuela, donde los cadáveres fueron ingresados a espera de su levantamiento por autoridades competentes y posterior entrega a parientes cercanos para ser sepultados con las medidas de bioseguridad recomendadas por la Secretaría de Salud. Reportamos el fallecimiento de 5 personas, las cuales se encontraban en las salas de hospitalización, ya en una condición pues crítica, y se reportó su fallecimiento. Es por eso que le hacemos el llamado a la población que acuda de manera oportuna a su centro de salud más cercano o a la CLIPER. De esta manera estamos evitando que sigan llegando más personas en condiciones críticas a los centros asistenciales. Así es. Al menos 13 pacientes contagiados por el COVID-19 fallecieron en los últimos 3 días y 5 de estos decesos en las últimas 24 horas, lo que se ha reflejado en la morgue del principal centro hospitalario de la República, donde los cadáveres fueron ingresados a espera de su levantamiento por autoridad competente y posterior entrega a parientes cercanos. La sala COVID, que recientemente fue habilitada en el 3er piso del Hospital Escuela, se encuentran ingresados 52 pacientes con la enfermedad, otros 20 en la sala de emergencia para pacientes sospechosos y 24 en la carpa, cuyo traslado a hospitales COVID-19 se está coordinando. 8.264.399 son los casos positivos de COVID-19 en el mundo. 446.135 son las personas que han muerto y se han recuperado 4.321.495. Ya estamos muy cerca del 500.000 de personas fallecidas a causa del COVID. Estamos cerca de esa cifra. 446.135 las personas que han muerto en todo el planeta por el COVID-19. 8.264.399 casos. Recuperados 4.321.495. Estados Unidos es el país con más casos. 2.208.400. 119.132 los muertos. Brasil se acerca al 1.000.000 de personas contagiadas, 45.000 muertos. Rusia, más del 500.000 con 7.284 muertos. Son los países con más casos positivos. Y en Honduras el reporte de SINAGER hoy fue el siguiente. Se practicaron 1.086 pruebas, de las cuales 478 resultaron positivas, 248 en Francisco Morazán, 87 en Cortés, 32 en Choluteca, y nos llama la atención este dato, 32 en Islas de la Bahía, 32 en Islas de la Bahía. 30 en Lloro, 13 en La Paz, 7 en Copán, 6 en Ocotepeque, 3 en El Paraíso, 2 en Santa Bárbara y un caso en Atlántida. 330 son los hondureños que han fallecido hasta el momento por la pandemia.
9.656 casos positivos y 330 personas que han fallecido. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Continúa la precipitación en el territorio nacional y hay fuertes acumulados entre 30 y 50 milímetros. Abundante precipitación que continuará para esta próxima jornada. Tenemos una onda tropical, son fenómenos que están llegando, moviéndose en todo el océano Atlántico y ingresan por la región oriental y salen por el occidente. Es decir, que tienen un impacto en todo el territorio nacional. Pero también hay dos fenómenos que estamos vigilando. Uno que se encuentra cerca de las Carolinas con un 10% de posibilidad de desarrollo y uno sobre el norte de Sudamérica. Dos fenómenos con posibilidades de desarrollo tropical en vigilancia. Un tren de ondas tropicales que avanzan hacia Centroamérica, una que está saliendo por el occidente del país y otra que está ingresando en nuestro territorio para estas próximas 24 horas. Y mire la cantidad de humedad y nubosidad que están moviendo en complicidad con la zona intertropical de convergencia. La consecuencia, pues más lluvias en todo el territorio hondureño y pues también el resto del área centroamericana se beneficia de esta precipitación. Y cierro con este titular escalofriante de National Geographic. Nos quedamos sin el Ártico por el calentamiento global. Cada año se registra menos hielo, son valores mínimos históricos, y los glaciares y los polos, hay que recordar que son los ventiladores de la Tierra que nos dan una temperatura media. Preparémonos entonces para brutales olas de calor, lastimosamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Congreso aprueba la prórroga del impuesto sobre la renta para las MIPYMES hasta agosto y difiere el pago a cuentas para los meses de septiembre, noviembre de este año y enero del 2021. Escucha por qué se han disparado los contagios del coronavirus en el Zonal Belén y sus alrededores. Es decir, no usan ni siquiera la mascarilla, mucho menos un par de anteojos para proteger todo lo que es el rostro. Y esto hace pues que de alguna forma el contagio sea más rápido. Inician las brigadas médicas comunitarias para detectar casos sospechosos de la COVID-19, así como portadores del virus, en un intento por frenar la curva de la pandemia y evitar la saturación en los hospitales. Telenoticias conoce extraoficialmente que el edecán del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, es el colaborador que también ha dado positivo a la COVID-19. El presidente Hernández anunció esta noche que es positivo de la COVID, su esposa igual, pero asintomática, y él solo dijo un colaborador. Conocemos extraoficialmente que se trata de su edecán. Al finalizar el noticiero líder Telenoticias, el preso número 1. Antes le recordamos que si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Finalizamos con las 5 de TN5. Muchas gracias, buenas noches. Esta noche, el presidente Juan Orlando Hernández confirmó que él y su esposa, Ana García, dieron positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario aseguró que siente síntomas leves y que junto a su esposa, que es asintomática, ya comenzaron el tratamiento. El departamento de Francisco Morazán sigue subiendo sus estadísticas en el número de casos de coronavirus, al reportar este día un total de 248 nuevos casos, mientras que Islas de la Bahía también se dispara al reportar 32 nuevos casos. Además, se confirma la muerte de 8 hondureños más por el virus. Inicia apilamiento de cadáveres en la morgue del Hospital Escuela y a la vez sus autoridades anuncian el fallecimiento de 13 personas más por el coronavirus. Autoridades sanitarias confirman que el epicentro de casos del COVID-19 en la capital es el mercado Zonal Belén y las colonias aledañas. La próxima semana aumentarán la aplicación de pruebas PCR a 2.000 diarias para ofrecer datos en tiempo real, anuncian las autoridades sanitarias.